Vamos a continuar con la siguiente presentación. Beneficios neonatales del alojamiento conjunto en UCI materna. El doctor, a esta ponencia le invitamos al doctor Gustavo Rivera Dávila. Adelante, doctor. Bueno, acabo de escuchar la brillante presentación del doctor Burgos. Lo felicito y felicito a su equipo por la implementación de esta unidad obstétrica que llega a ser incluso neonatal. Cuando se me encargó esta presentación, al parecer hubo una confusión porque se me encargó o entendí quizás el alojamiento conjunto en la unidad neonatal, pero como voy a hablar de los beneficios del alojamiento, o sea, de que la madre esté con su bebé, los beneficios en el bebé van a ser fundamentalmente los mismos, así que es válido lo que les voy a contar y presentar para entender cómo se benefician los bebés tanto en la UCI materna, como nos acaba de exponer el doctor Burgos, como cuando los bebés están en una UCI neonatal y tienen la oportunidad maravillosa de prácticamente convivir con su madre. Entonces el título dice en unidad de cuidados intensivos neonatales, pero los resultados son aplicables para ambas realidades. El hecho de darle una mirada a los niños prematuros es bastante nueva. Antiguamente el niño que nacía crítico, el niño que nacía antes de tiempo, era simplemente dejado de lado y fallecían en casa, ya que los partos eran domiciliarios. No se entendía en el siglo XIX que un prematuro era un bebé nacido antes de tiempo. No era un sinónimo ser pretérmino, simplemente se pensaba que era un niño que tenía una debilidad congénita. Entonces los niños pequeños tenían una debilidad congénita que los hacía débiles y no podían por eso respirar. Entonces había una falta de energía y de vitalidad y se pensaba incluso que era un defecto hereditario. No se trataba a los prematuros, se consideraba que era algo sin sentido y extremadamente caro. Entonces era el obstetra el protagonista de la atención del parto y muchos de ellos, si es que no todos, tenían conocimientos de la atención del bebé, pero cuando ya era un niño muy pequeño simplemente se dedicaban todas las atenciones a la madre. Cuando hablamos de mortalidad infantil, los pediatras sabemos que la definición simplista de mortalidad infantil es: de 1000 niños que nacen hoy, ¿cuántos no van a celebrar su cumpleaños primero? O sea, ¿cuántos no van a llegar al año de vida? En el Perú la mortalidad infantil es altísima, estamos hablando de 16, 17 niños de cada 1000 no van a celebrar su primer cumpleaños. Pero si echamos una mirada al siglo XIX, por ejemplo en Estados Unidos, 15 a 20% de niños no llegaban al año. Significa que la mortalidad infantil, si les digo que 16 o 17 en Perú es muy alta, era de 150 a 200 por 1000. Quiere decir que las familias tenían 5 hijos y perdían uno, y generalmente esta muerte se daba en el periodo neonatal. En Francia era mucho más alta, era 220 por 1000. Los prematuros fallecían en las casas y no existían centros que se dedicasen a los niños nacidos con problemas fundamentalmente prematuros. Eran simplemente ignorados. Pero más o menos en la segunda mitad del siglo XIX, un obstetra francés, Stéphane Tarnier, en una visita al zoológico de París, observó que a los pollos les ponían incubadoras y dijo: si lo estamos haciendo con aves, ¿por qué no lo podemos hacer con seres humanos? Y diseñó uno de los primeros modelos de incubadora para los niños, una corriente que fue potenciada y continuada por Pierre Boudin. Inspirados también en Alemania, que tenían el Barbedene, que eran unas canastas de lavandería con botellas de agua caliente intercambiables para mantener a los niños pequeños. Entonces se acercaba la guerra franco-prusiana y Francia tenía la mitad de la tasa de natalidad que Alemania. Entonces en Francia se consideraba que tener hijos era más una responsabilidad política y patriótica que humanitaria. Entonces los franceses querían que sobrevivan los niños, querían disminuir los niveles de mortalidad infantil, y el municipio de París donó 40.000 francos para fundar la que se conoce quizás una de las primeras maternidades con una mirada hacia los niños, que se llamó el Servicio de los Débiles, anexo a una maternidad en 1893.
Y es ahí cuando, con las incubadoras de Stefan Tarnier, se redujo a menos de la mitad la mortalidad de los niños de bajo peso prematuros en la unidad neonatal anexa a la maternidad en París. Aquí tenemos uno de los primeros modelos de Stefan Tarnier, que después fue evolucionando también con Boudin. Y esto empezó una carrera muy rápida en la evolución de las unidades neonatales, que se convirtieron en grandes atracciones, sobre todo en Estados Unidos. La gente podía entrar a ver como un museo viviente a los niños en las incubadoras, donde obviamente el concepto de alojamiento conjunto, donde la madre pudiese estar con su bebé en contacto piel a piel, no existía. Era algo simplemente centrado en este momento en el niño, y la madre tenía sus atenciones propias, ¿no? Pueden ver aquí incluso en la figura de abajo que dice que era una exhibición de incubadoras con niños vivos. Entonces el concepto era muy distinto. Lo que vemos ahora es algo realmente nuevo, donde tengamos una visión centrada no solamente en la madre, no solamente en el niño, sino en el binomio madre-niño, ya sea en la unidad neonatal, como hemos visto ahora la presentación del doctor Burgos, en la madre en la unidad intensiva obstétrica. Lo que sí es cierto es que la reducción de las visitas o el alojamiento conjunto, ya sea en la UCI materna como en la UCI neonatal, se vio severamente afectada con el inicio de la pandemia del SARS-CoV-2 en el año 2020. Hubo una total confusión en el mundo neonatal, no se sabía qué hacer al inicio. Recuerdo en el verano del 2020 llegaban reportes distintos de diferentes lados, y la mayoría de unidades en el mundo suspendió la visita, suspendió el alojamiento conjunto, y en muchos lugares fueron separados los niños de sus madres, con toda la afectación severa que significó esto, tanto para la madre como para el bebé. Pero hablando específicamente de los niños, un impacto profundo en el neurodesarrollo infantil. Hablando del doctor Burgos, que viene de Colombia, todos sabemos que el método Mamá-Canguro, implementado en 1978 por el doctor Sanabria, empezó en Bogotá, Colombia, con espectaculares resultados, y es una práctica que se lleva en todas las unidades neonatales del mundo. Hay numerosos estudios que demuestran cómo el alojamiento de los niños con su madre, en este caso en la unidad neonatal, o estudios más recientes de los niños con sus madres en la unidad obstétrica, van a tener muchos beneficios desde el punto de vista del neurodesarrollo, neuroconductuales y neurovegetativos, porque se genera estabilización de los niños que están hospitalizados en sus funciones vitales y también en su desarrollo posterior. Un estudio ya bastante antiguo del ATVA en el año 2004 demostró que el número de visitas por semana de los padres a los bebés hospitalizados es un buen marcador para poder predecir problemas neuroconductuales y emocionales más adelante en la edad escolar. Y en el año 2014, Reynolds nos dice que visitar y cargar a los niños en la unidad neonatal son intervenciones fácilmente implementadas, obviamente en una unidad materna, no tan fáciles pero posibles, como lo acabamos de ver en la exposición anterior, y que va a generar o va a otorgar innumerables beneficios neuroconductuales a los niños a corto, mediano y largo plazo. Los padres no deberían ser considerados visita, sino parte del equipo de la unidad intensiva neonatal. En nuestra unidad, cuando empezó nuestra institución en el año 2014, empezamos con el concepto de que los padres formaran parte del staff de atención a su propio bebé, y que los padres no sean considerados visita. Quiere decir que no tengan un horario fijo y que pudiesen entrar y salir, y que tuviesen una infraestructura adecuada para que estén en alojamiento conjunto, específicamente la madre, con su bebé en contacto piel a piel continuo. Porque la cuarentena y el distanciamiento social que se implementó al inicio de la pandemia solamente debería indicarse en casos muy extremos. Aún hay unidades en diferentes lugares donde todavía se tiene mucho temor cuando hay nacimientos de madres con COVID, incluso cuando son asintomáticas. Además, esta separación de la madre con su bebé genera mucho estrés, un estrés parental que se va a asociar con pobre evolución del neurodesarrollo de los niños a corto, mediano y largo plazo.
Esta separación que se puede generar en las unidades neonatales también afecta la interacción de las familias pares, quiere decir el encuentro que tienen ellas, la familia que es nueva, que acaba de nacer su bebé, conoce a la familia que ya tiene una semana o 2 o 3, y entre las familias se dan el soporte emocional necesario para apoyarse desde el punto de vista emocional y psicológico con la repercusión positiva en los bebés. Entonces, la conducta parental es un importante mediador entre el riesgo biológico y la evolución del neurodesarrollo de los niños a mediano y largo plazo. Pero generalmente en una UCIN y definitivamente en una unidad intensiva materna, que en la mayoría de casos es una unidad general, porque no todos los hospitales o las clínicas tienen una unidad específica obstétrica, sino que entran a una unidad intensiva general donde hay pacientes con diferentes diagnósticos, lo que significa un ambiente bastante negativo y nocivo para los bebés por la diferente variedad de gérmenes intrahospitalarios que serían muy peligrosos para un recién nacido, por lo que el alojamiento conjunto en una unidad que no está preparada para ello no es viable. Tiene que trabajarse mucho en la adaptación de la infraestructura para que se pueda dar el alojamiento conjunto en una unidad materna de la madre con su bebé. Entonces, generalmente en las unidades neonatales se afecta este vínculo inicial. El día de ayer tuvimos un simposio donde conversamos de la diferencia de nacer entre parto vaginal y parto cesárea, y vimos como una de las implementaciones que realmente tiene resultados para preservar este vínculo emocional, para mejorar los índices de éxito en lactancia materna, entre otros beneficios, es el contacto piel a piel inmediato en cesáreas, y es la lactancia inmediata en una cesárea que va a generar no solamente efectos emocionales y sobre la lactancia, sino también sobre la microbiota del recién nacido. Entonces los padres, en esta situación de confusión por la separación, entran en cansancio, en furia, culpa, depresión, ansiedad, con una repercusión directa sobre el bebé, que podría ser el paciente en una unidad neonatal o el bebé de una madre que es paciente en una unidad obstétrica y que va a haber afectado también su desarrollo. Entonces se trata de generar el empoderamiento de los padres con soporte emocional y permitir que la permanencia de los padres en la unidad neonatal, o al revés, la permanencia del bebé en la unidad obstétrica intensiva, se pueda dar para lograr todos los beneficios en los niños y en las madres. Lo que es cierto es que el alojamiento conjunto reduce el tiempo de hospitalización neonatal, y hemos aprendido hace unos minutos con el doctor Burgos que el alojamiento conjunto en una unidad obstétrica también podría reducir el tiempo de hospitalización materna al tener una mejor evolución desde el punto de vista emocional, entre otros. Recordemos que los bebés que tienen menos de 32 semanas y están en el útero de su mamá tienen experiencias sensoriales, porque ya tienen percepción auditiva, ya tienen percepción olfatoria, ya tienen percepción táctil, y estas percepciones sensoriales intrauterinas difieren completamente de las percepciones de una unidad intensiva neonatal. Significa que cuando un niño está en una unidad neonatal, en una incubadora, va a continuar su desarrollo intrauterino en una incubadora, y es vital que ese entorno que tenía el niño dentro del útero, donde la voz materna era uno de los estímulos auditivos importantes, más allá de las contracciones cardíacas, o el movimiento muscular, o los movimientos intestinales, la voz de la madre lo acompaña tanto al bebé que no es posible que ese nexo se corte, no solamente en una unidad intensiva neonatal, sino también en una unidad materna. Hay estudios que demuestran cómo la exposición a la voz de los padres, porque el padre también habla cuando la mujer está embarazada, la exposición a la voz de los padres se asocia significativamente con una mejor vocalización infantil a corto, mediano y largo plazo. En el estudio de Kasky en el año 2011 se demostró cómo aquellos niños que continuaban su desarrollo en una unidad intensiva bajo el estímulo continuo de los padres hablándole a sus bebés o contándole cuentos a sus bebés todos los días,
aumentaban en 129% las vocalizaciones cuando esta interacción era temprana, incluso el primer día de vida. Quiere decir que los niños prematuros, entre 25 y 32 semanas, que son estimulados con la voz de la madre y con el latido cardíaco, estando en una incubadora, ya sea con la voz directa de la madre, con grabaciones de los latidos cardíacos de su mamá, van a tener una evolución mucho mejor que los niños que simplemente reciben el estímulo de la unidad o de la incubadora sin todo el ambiente sensorial materno. En este estudio de Webb y colaboradores, donde se hizo estímulo con la voz materna y el latido cardíaco en una grabación, y en quienes se hizo una ecografía cerebral a los 30 días, se encontró que los niños estimulados con la voz de su madre tuvieron mayor corteza auditiva bilateral versus los niños que no recibieron este estímulo. Quiere decir que una madre que le hable a su bebé, ya sea en la unidad obstétrica o ya sea en la unidad neonatal, y que le hable continuamente, a pesar de la inmadurez de la corteza auditiva del bebé, va a tener mejor desarrollo de la misma y mejor capacidad sensorial auditiva a mediano y largo plazo. Ni qué decir de la terapia musical que se podría dar en la unidad neonatal, en el caso de la unidad obstétrica también, siendo siempre la mejor orquesta y la mejor cantante la madre cantando. Hay muchos estudios que demuestran que la práctica del mamá canguro, teniendo una madre que le cante a su bebé, va a tener no solamente estabilidad vegetativa en su bebé, sino menores índices de ansiedad y depresión de la madre en sí y menos tiempo de hospitalización. Entonces se puede trabajar también con terapeutas musicales, pero insisto, la madre o el padre cantando o registros de sus voces que se les pueden dejar en los momentos que ellos no están, van a reducir la ansiedad en la madre, van a reducir el tiempo de permanencia en la unidad neonatal con menor costo como consecuencia y estabilización de las funciones vitales de los niños. Entonces la intervención musical, el contacto piel a piel, genera estabilidad autonómica y menos ansiedad de la madre y en general de los padres. Hay un estudio muy interesante, entre otros, pero este quizás es uno bastante nuevo del año pasado, de Neri y colaboradores, donde demostraron que aquellos padres que desde el inicio de la hospitalización de los niños en las unidades neonatales, y obviamente se puede implementar en la unidad materna, los padres que le leen libros a sus bebés disminuyen el riesgo de retraso del lenguaje incluso en los niños prematuros. Se refuerza el soporte emocional hacia los padres y provee afecto, atención y soporte emocional para los bebés. Nunca es demasiado temprano para empezar a leerle cuentos a los niños. Cuando los padres me preguntan ¿desde cuándo puedo leerle cuentos a mis hijos? Ya no hablando de una unidad neonatal, sino en general, digo que deben empezar desde el útero, porque ya desde el útero hay reconocimiento de la voz y aprendizaje con resultados positivos a largo plazo. En conclusión, hay suficiente evidencia para entender que se debe incrementar el alojamiento conjunto de la madre, de los padres en una unidad intensiva neonatal y también incrementar el alojamiento conjunto de la madre con su bebé si es que las condiciones lo permiten, si es que se tiene una infraestructura adecuada, un personal entrenado para que la madre pueda tener tiempos prolongados con su bebé. Doctor Rivera, disculpe, le quedan 2 minutos para que termine su ponencia. Terminando. Y las restricciones del SARS-CoV-2 deben ser muy específicas y los cuidados deben estar centrados en la interacción del niño con los padres y en general con la familia. Recordar que los padres no son visita o en el caso opuesto que los niños no son visita, ¿no? Y ya justo qué casualidad que el doctor Burgos es colombiano, les dejo aquí un fragmento de Gabriel García Márquez que nos habla justamente de la parte emocional de la atención en medicina. Agradezco la invitación al Congreso el día de ayer y el día de hoy y les dejo una pequeña observación que espero que la tomen a bien, pero el día de ayer y hoy hemos hablado cosas muy bonitas sobre los cuidados perinatales, estamos hablando de madres y sus bebés, estamos hablando de mujeres, de madres, maestras, y quizás me hubiese gustado ver al menos una expositora mujer hablando de temas que son realmente suyos. Muchas gracias.
doctor Rivara, muy excelente su presentación, le agradezco su participación, doctor Manuel Burgos. Desgraciadamente, el peor enemigo es el tiempo. Bueno, yo creo que todos los que han participado en este simposio han quedado totalmente sorprendidos de los beneficios del alojamiento conjunto, pero también es cierto que tenemos que reconocer que estamos desfasados, se puede decir, ¿no? Tenemos mucha experiencia en la visita de la madre a la UCI neonatal, pero muy poca experiencia del caso inverso, ¿no? Que la madre tenga al neonato como alojamiento conjunto, que se dé verdaderamente el alojamiento conjunto en las unidades obstétricas. Bien, para cerrar este simposio, les invitaría a opinar, a ver con la experiencia que tienen ambos, el doctor Rivara de la parte pediátrica y neonatal, como el doctor Burgos, de qué manera podríamos mejorar nuestra atención para apuntar a esa dirección, ¿no? De promover el alojamiento conjunto en nuestros servicios. ¿Qué es por dónde tenemos que comenzar? El doctor Burgos, que tiene más experiencia en ese tema. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos por la invitación. Yo creo que, como lo mencionaba en la exposición, el principal cambio que hay que hacer es el cambio en la mentalidad, o sea, el cambio del chip de los obstetras, de pensar en que hay que incluir al neonato siempre en los cuidados. O sea, eso hay que tenerlo muy, muy claro y ser muy respetuosos de ese momento tan mágico pues, que es el nacimiento de un bebé. Entonces, la principal barrera que hay siempre son los cuidadores de la salud, o sea, los obstetras y todo el equipo, las enfermeras, siempre piensan y la primera respuesta que uno recibe es: eso no se puede, doctor. Eso no se puede, no. Siempre hay que buscar la opción y tratar de intentar adaptarse en la mejor medida, o sea, tratar de que la unidad de nosotros, o la que, digamos que donde cada uno de nosotros trabaje, se acople o tengamos las mejores herramientas para que se lleve a cabo ese proceso. O sea, solo es hablarlo, solo es hablar con los neonatólogos, preguntarles, bueno, compañeros, ¿cómo vamos a hacer para tratar de poner las prácticas que están siendo hechas en todo el mundo para que no nos quedemos atrás? La idea es el cambio, o sea, el chip lo tiene que cambiar es el obstetra y el cuidador y el dueño de la paciente, y hablar con los neonatólogos de su clínica o de su hospital para que empecemos a hacer el programa, porque ese programa está claro que se puede hacer y que se debe hacer. Entonces, yo creo que la idea principal es cambiar el chip y pensar en que se puede hacer y tiene muy buenos beneficios. Gracias, doctor Burgos. Doctor Rivara, por favor, a ver qué nos puede decir, cómo nos puede usted, dentro de su experiencia, se podría mejorar esta atención, ¿no? Lo más importante es que los neonatólogos perdamos el miedo a que un bebé entre a una unidad intensiva de adultos, y eso se dará en la medida de que la unidad intensiva esté preparada para esto, porque las unidades intensivas que están en los hospitales y en las clínicas no cuentan con los recursos y son unidades generales. Entonces ahí hay bastante temor de que un niño tenga una infección o algo intrahospitalario. Ok, muy amable. Le agradezco a los ponentes, excelentes presentaciones. Esperar seguir teniéndonos como invitados en los próximos congresos, y le paso la palabra al doctor Santibáñez por ir capturada el simposio de día. Muy amable, doctores. Gracias. Bien, se dice que para que un servicio sea de calidad tiene que estar bien trabajadas 3 dimensiones, ¿no? Una es la dimensión técnica, que a veces eso es lo que llama mucho nuestra atención, ¿no? Según guía de práctica clínica, qué hacer, qué procedimiento. Pero hay 2 dimensiones que, felizmente una de ellas se ha tocado ahora, que es la dimensión humana, ¿no? Que es la capacidad de fortalecer relaciones entre personal de salud y pacientes, y en este caso, entre la madre y el niño, ¿no? Que recién nacido. Y la tercera dimensión es la del entorno, ¿no? Que tiene que ver, bueno, una UCI es la maquinaria que está alrededor, no hay mucho más allí. Entonces,
este esfuerzo interesante en darle una mirada diferente a la atención materna perinatal nos lleva a repensar las cosas que estamos haciendo y mirar los nuevos retos sobre los cuales hay que caminar. Yo les agradezco mucho a los doctores Mauricio La Rosa, Juan Manuel Burgos, Gustavo Rivera, que han hecho muy interesantes, muy retantes exposiciones, y asimismo al doctor Luis Flores con su brillante moderación. Entonces, doy por cerrada este simposio sobre embarazo complicado. Muchas gracias a todos. Hasta luego.